Jesucristo es una de las figuras más conocidas de la Biblia y está asociado a algunas de las fiestas más brillantes y celebradas. ¿Pero sabemos realmente lo suficiente sobre él? Lamentablemente a menudo pronunciamos mal su nombre, sin conocer siquiera los datos básicos de su ser y su destino. Por eso, en este vídeo, vamos a sumergirnos en algunos hechos poco conocidos sobre la vida del propio Cristo. Descubriremos más cosas sobre su naturaleza y su carácter, e intentaremos responder a la pregunta: ¿cómo era realmente Jesucristo cuando estuvo entre nosotros? Exploraremos los orígenes de la humanidad, la conexión entre ciencia, religión y cultura, para pintar un cuadro vivido del mundo durante la época de Jesús. ¿Podía Jesús ser descortés? Una mirada más de cerca a su comportamiento. Hoy en día a menudo nos imaginamos a Jesús como una figura tranquila y amable, pero esta imagen no podía estar más lejos de la realidad. De hecho, Jesús era un hombre apasionado, con una amplia gama de emociones que no temía expresar. Los evangelios describen a Jesús como un hombre que mostraba una ira intensa, una profunda tristeza y una gran empatía y compasión por los que le rodeaban. Tampoco era un hombre encogido. Jesús lloraba abiertamente, daba la vuelta a la mesa y defendía con valentía sus creencias y acciones ante los demás. Por ejemplo, en Juan 2:13-22, Mateo 13:23 y Mateo 23, la naturaleza confrontativa de Jesús está en plena exhibición. Lejos de ser sumiso o tímido, era un hombre que compartía abiertamente sus pensamientos, emociones y creencias con quienes le rodeaban. En un mundo en el que a menudo ocultamos nuestros sentimientos por miedo a ofender o parecer groseros, Jesús destaca como un símbolo de honestidad y autenticidad. Algo que mucha gente hoy en día tomaría como una falta de respeto o arrogancia. Pero, ¿es correcto tomarlo así? ¿O es solo la vanidad humana la que nos ha hecho esconder nuestros sentimientos y pensamientos? A menudo incluso decimos mentiras y cosas que no pensamos, solo para no ofender a la otra persona. Los sorprendentes orígenes de Jesús. La Biblia habla de la llegada largamente esperada del Mesías a Israel, y sin embargo, cuando Jesús finalmente emerge, sus orígenes confunden y sorprenden a su pueblo. La razón de su confusión radica en la pequeña y anodina ciudad de Nazaret, un lugar no conocido por producir grandes líderes o figuras significativas. De hecho, Nazaret apenas aparecía en el mapa, con apenas unos cientos de habitantes que vivían modestamente y dependían en gran medida de la agricultura. Los judíos esperaban que su Mesías viniera de un lugar más prestigioso y conocido, por lo que la idea de que pudiera venir de Nazaret fue recibida con escepticismo e incluso desprecio. Los evangelios recogen la pregunta de un hombre: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Es más, Jesús no pasaba su tiempo con los líderes religiosos y políticos de la época como cabría esperar. Por el contrario, pasaba gran parte de su tiempo en la llamada parte mala de la ciudad, con recaudadores de impuestos, prostitutas, samaritanos y otros marginados de la sociedad. Jesús buscaba a los que sabían que necesitaban la salvación y no tenían miedo de admitirlo. No es que Jesús rechazara a la élite religiosa, sino que ellos le rechazaban a él. No querían admitir sus defectos o errores y no apreciaban la voluntad de Jesús de señalarlos. Pero Jesús vino para todos, enfermos y sanos, y su mensaje era de amor, aceptación y redención. Hoy en día, la idea de que el Mesías pudiera venir de un lugar oscuro e insignificante como Nazaret puede parecer anodina, pero para judíos del siglo I era una revelación chocante y sorprendente. Y sin embargo, es precisamente este aspecto poco convencional de la vida y el ministerio de Jesús el que sigue cautivando e inspirando a personas de todo el mundo. Desvelar las exigencias de Jesús a sus discípulos. Lo extraordinario de Jesús es que acogía a todos en su audiencia. Y por todos queremos decir hasta el último. Desde los que traicionaban a su país hasta los ladrones, los fanáticos, los médicos de cuello blanco y los promiscuos sexuales. Todos fueron invitados a seguir a Cristo. Sin embargo, a pesar de este enfoque inclusivo, las expectativas para los que elegían seguirle eran altas. No era un camino para observadores pasivos o mirones ociosos. Jesús esperaba que sus seguidores participaran activamente en el proceso e incluso comparó a la iglesia con su propio cuerpo, en el que sus seguidores actuaban como sus manos y sus pies para representar a Jesús ante el mundo. Para decirlo claramente, donde Jesús fue, sus seguidores deben ir. Lo que Jesús hizo, sus seguidores deben hacerlo. Lo que Jesús sintió, sus seguidores deben sentirlo. Por desgracia, en los tiempos modernos, parece que se ha restado importancia a seguir los pasos de Jesús. Pero cuando consideramos la historia de Cristo y el mensaje que impartió, vemos que no espera nada menos que sus seguidores le sigan de verdad. ¿Se enfadaba de verdad Jesús? Al profundizar en el carácter de Jesús, descubrimos que no siempre fue una figura apacible. Aunque muchos de nosotros lo vemos como una persona amable y pacífica, también podía ser fogoso e indignado. Sin embargo, Jesús expresaba su ira de una manera única. Nunca permitió que su indignación le llevara a pecar, ni siquiera ante los males del mundo. Su furia se dirigía a menudo contra los líderes religiosos y sus propios discípulos. Cabe destacar que nunca se enfadó por las injusticias perpetradas contra él, a pesar de las cosas desagradables que la gente le decía y le hacía. Pero ¿cuáles son las cosas que enfadan a Jesús? La lista es bastante extensa.
Le enfurecía la condición humana, las barreras que impedían a las personas alcanzar su pleno potencial, las injusticias cometidas contra los niños, la hipocresía religiosa, los obstáculos que impedían el acceso de las personas a Dios y las ambiciones egoístas. Es seguro decir que Jesús no era ajeno a la ira, dadas las cosas que le indignaban. También está claro que no rehuía expresar sus emociones. Siempre fue auténtico y fiel a sí mismo, sin ocultar nunca sus sentimientos. La empatía de Jesús. He aquí la historia de Jesús, la encarnación de la empatía y la compasión hacia las personas con las que se encontraba. Sus actos de curación y ayuda no estaban motivados por el deber o la obligación, sino por su amor a la humanidad. En contra de la creencia popular, Dios no es un ser distante y ajeno a la difícil situación de la gente. A través de Cristo nos mostró lo profundamente implicado que está en nuestras vidas. Esto es más evidente en el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35, donde está escrito que Jesús lloró cuando murió su amigo. Fue una poderosa muestra de vulnerabilidad y empatía, a pesar de que Jesús sabía que resucitaría a Lázaro en cuestión de minutos. Imagínate esto, el Dios del universo, en forma humana, llorando desconsoladamente por su amigo. Es un testimonio de su preocupación por la humanidad y los retos a los que nos enfrentamos. En un mundo en el que la empatía parece escasear, Jesús nos sirve de brillante ejemplo de cómo podemos y debemos preocuparnos por los demás. Nos muestra que no estamos solos y que Dios siempre está con nosotros, dispuesto a ofrecernos una mano amiga y un hombre sobre el que llorar. La tensión sin precedentes de Jesús. En sus últimos momentos vemos una faceta de Jesús que rara vez se describe en la cultura popular. A pesar de su inmensa presión y del conocimiento de la agonía que le esperaba, Jesús se mantiene firme en su propósito. Reza fervientemente en el huerto e incluso pide a sus discípulos que recen por él. Sin embargo, estos se durmieron, lo que provocó una gran turbación en Jesús. Lo que sucedió a continuación habla de la magnitud de su estrés. Lucas 22:44 relata que de él caía sangre como gotas de sudor, probablemente debido a su hematidrosis, una enfermedad que se produce en situaciones de estrés o miedos extremos. Sin embargo, Jesús mantuvo el rumbo y soportó la cruz para restaurar la relación entre Dios y su creación. Se enfrentó al pecado y a la muerte y salió victorioso de la batalla. Estos hechos menos conocidos sobre Jesús nos ayudan a verlo bajo una luz diferente y a disipar algunos conceptos erróneos comunes. Su profunda empatía y compasión por la gente, su justa ira contra la injusticia y su vulnerabilidad y preocupación por sus discípulos revelan el verdadero carácter de esta figura extraordinaria. ¿Qué más podemos aprender sobre Jesús? Explora nuestro canal para ver más vídeos reveladores y no dejes de apoyarnos compartiendo este vídeo y suscribiéndote a nuestro canal. Muchas gracias por vernos una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.